El chasquido seco del espejo retrovisor al ajustarse resonó en la cabina, y en ese ángulo preciso el chofer vio el bulto de cuero oscuro en el asiento trasero. El logo metálico, brillante bajo la luz de la farola, destellaba como una burla lujosa, y del borde abierto asomaban tarjetas negras con el relieve dorado de un banco exclusivo. «Usted limpia, no opine». Había escuchado de otros labios arrogantes en el pasado y sin embargo ahora lo pensaba mientras murmuraba en voz baja. ¿Cómo alguien puede olvidar esto? La mano del conductor, áspera y firme, se detuvo un instante antes de tocar la billetera, como si temiera que ese objeto pudiera quemarle la piel. El olor a cuero caro se mezclaba con el perfume residual del pasajero, intenso y frío, impregnando el aire reducido del taxi. Respiró hondo, pestañeó más de lo normal, y en el silencio nocturno solo quedó el zumbido leve del motor en ralentí. Afuera, la humedad del asfalto brillaba bajo el reflejo de los faroles, y él observó esa billetera como quien contempla una prueba de algo mayor, un secreto olvidado a plena vista. El reloj del tablero marcaba la medianoche exacta, y el chofer pensó en su familia dormida, en la cuenta pendiente del alquiler, en lo irónico que resultaba que aquel hombre de traje impecable pudiera dejar así tirado lo que para otros significaba un mes entero de vida. Cerró los ojos un segundo, buscando calma, y al abrirlos volvió a fijarse en el brillo metálico, convencido de que aquel instante iba a pesar mucho más de lo que parecía en esa soledad. A varias cuadras de allí, el mismo hombre que había dejado la billetera avanzaba por el vestíbulo iluminado de su edificio corporativo con pasos largos y el ceño endurecido, rodeado por un aire de expectación que se volvía denso apenas cruzaba la puerta. La oficina principal resplandecía bajo focos blancos. El cristal pulido de las mesas reflejaba cada movimiento, y en la sala de juntas los secretarios intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que algo faltaba en la rutina impecable de su jefe. El socio más veterano, con la voz apenas contenida, comentó en tono bajo: ¿No se da cuenta de lo que olvidó? El murmullo se propagó como chispa en pólvora, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos notaban la ausencia de la billetera, símbolo de control y poder. El CEO, con el rostro rígido, trató de mantener la compostura, pero el puño que golpeó la mesa lo delató. El ruido seco reverberó en la madera brillante y todos guardaron silencio inmediato. El reloj de pulsera de oro asomaba bajo la manga perfectamente planchada. Su sonrisa de acero apenas se insinuaba, pero en el brillo de sus ojos había una grieta evidente. Sus pulmones trabajaban más rápido de lo habitual, como si el aire mismo se negara a obedecer, y la tensión en su mandíbula revelaba un miedo que nunca admitiría frente a aquellos testigos. En los pasillos aún resonaban las palabras que algunos empleados habían compartido en voz baja durante meses. Recuerdos de arrogancia disfrazados de anécdotas cotidianas que ahora parecían cobrar fuerza. Siempre despreciaba a los choferes, murmuró una recepcionista con una mezcla de resentimiento y alivio, como quien al fin puede decir lo que piensa sin temor. Otra recordó el instante en que él, con gesto altivo, había arrojado una propina sobre el tablero de un taxi, sin mirar siquiera al conductor, como si fuera basura que se descartaba en movimiento. Una frase resonaba en la memoria colectiva de la oficina. «Todos son reemplazables», había dicho en una ocasión, frente a un grupo de asistentes, dejando un silencio incómodo que a nadie le resultó posible contradecir. Ahora, al verlo entrar sin la seguridad de su billetera, con esa falta que resquebrajaba su fachada de perfección, los recuerdos regresaban como oleadas que se repetían en cada rincón. La tensión en el ambiente se mezclaba con cierta satisfacción reprimida. Presenciar el tropiezo de quien había construido su autoridad sobre la soberbia era un espectáculo que pocos esperaban ver tan pronto. Nadie se atrevía a reír abiertamente,
pero los ojos brillaban con una chispa distinta, esa que aparece cuando la justicia, aunque sea mínima, parece rozar la superficie de lo cotidiano. El propio CEO se esforzaba por conservar la imagen que tanto había cultivado. Esa fachada de control absoluto, sostenida por trajes impecables, relojes carísimos y una sonrisa afilada que servía tanto para negocios como para intimidaciones. Sin la billetera en el bolsillo, sintió que la armadura invisible que llevaba puesta comenzaba a mostrar una grieta. Evitar pedir ayuda se volvió su primera estrategia, porque sabía que admitir la pérdida lo haría parecer débil frente a los socios. Cada movimiento suyo estaba calculado, desde la manera en que se acomodaba la corbata hasta el gesto medido con que bebía un sorbo de agua. Pero la ausencia del objeto era como una sombra que lo seguía, ineludible. En su mente resonaba la idea fija de que un desliz así podía costarle más que dinero. Podía exponerlo como un hombre común, falible, vulnerable. Esa posibilidad lo estremecía más que cualquier amenaza de negocio mal cerrado. El miedo a quedar en evidencia se mezclaba con un recuerdo amargo de su padre, que le había repetido desde niño: «Nunca muestres debilidad, o te devorarán». Tragó saliva con discreción, sabiendo que cada mirada en esa sala buscaba la mínima señal de fragilidad, y en ese instante comprendió que el verdadero peligro no era la billetera perdida, sino la grieta que comenzaba a formarse en la percepción que los demás tenían de él. El timbre del teléfono irrumpió en la sala de juntas con una claridad incómoda, y el eco metálico de la voz en altavoz se propagó antes de que alguien pudiera detenerlo. «Encontré algo suyo, señor», dijo el chofer con tono sereno, sin saber que su mensaje atravesaba los muros más blindados de la empresa y caía directo en medio del círculo de socios e inversores. Un par de risas sofocadas escaparon de la mesa como cuchillos disimulados bajo servilletas de lino, mientras otros se inclinaban hacia adelante para escuchar mejor. El CEO apretó el bolígrafo entre los dedos con tanta fuerza que el plástico crujió, intentando mantener el semblante impasible. El murmullo general, sin embargo, era imposible de contener. La sola idea de que un empleado de servicio llamara en ese momento y en esas circunstancias dejaba al descubierto un contraste brutal. El rostro del director financiero se torció en una sonrisa mal contenida, mientras la asistente de comunicación bajaba la vista para no ser sorprendida mirando con demasiada curiosidad. El aire en la sala se volvió más denso, como si todos compartieran una complicidad silenciosa ante el tropiezo del jefe. El teléfono vibraba aún sobre la mesa, insistente, como una prueba que se negaba a desaparecer. Nadie se atrevió a contestar de inmediato, y el silencio posterior fue más humillante que cualquier palabra explícita. Entonces llegó el comentario que terminó de marcar la escena. Uno de los inversores, con voz baja, pero lo bastante clara para todos, lanzó la frase que flotó como un dardo venenoso en el aire. «¿Hasta su chofer cuida mejor sus cosas?» Hubo un par de risas ahogadas, un movimiento de cabezas esquivas y un murmullo que recorrió la sala como corriente eléctrica. El CEO levantó la mirada, clavando los ojos en el provocador con una frialdad que helaba la sangre. La mandíbula apretada al punto de hacer temblar la piel de sus sienes, pero no respondió. No hubo gritos, ni explicaciones, ni excusas. El silencio se volvió una muralla que pesaba más que cualquier defensa, y en ese espacio cargado de tensión quedó claro que la humillación ya había sido consumada. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac que parecía burlarse, cada uno más sonoro que el anterior. Los dedos del CEO tamborileaban con fuerza contenida sobre la mesa, y aunque nadie lo decía, todos lo veían. Por primera vez en años, el hombre que nunca perdía el control estaba atrapado en un momento del que no podía escapar.
Horas más tarde, el chofer aguardaba en la recepción del imponente edificio corporativo, con la billetera intacta en la mano. La sostenía con naturalidad, sin exhibirla ni esconderla, como quien entrega un objeto perdido sin intención de obtener nada a cambio. Su postura erguida y la expresión tranquila contrastaban con el murmullo que descendía desde los pisos superiores, donde corrían los rumores. Cuando el CEO apareció acompañado de dos asistentes, el ambiente se tensó. Todos esperaban un gesto grandilocuente, una recompensa, una palabra altiva que devolviera al hombre el dominio perdido. Sin embargo, el chofer se limitó a extender la billetera y decir con una sonrisa breve: «Aquí está, señor». No hubo petición de dinero, ni mirada suplicante, solo un acto sencillo y correcto que desarmó cualquier sospecha inmediata. Una de las asistentes, al observarlo, sintió un nudo en la garganta. Estaba frente a un hombre que, sin uniforme elegante ni relojes caros, irradiaba una dignidad que se sostenía por sí sola. Ese instante breve y silencioso quedó grabado en la memoria de varios presentes, porque mostraba una cara de la honestidad que no solía verse en aquellas oficinas blindadas. El efecto fue inmediato y desconcertante. Los rumores que habían crecido como maleza en los pasillos comenzaron a frenarse de golpe, detenidos por la evidencia tangible del gesto. El contraste entre la arrogancia habitual del CEO y la serenidad del chofer se hizo evidente para todos los que alcanzaron a presenciar la entrega. Dos accionistas, que minutos antes habían intercambiado burlas veladas, ahora se miraban con cierta incomodidad, sorprendidos por la limpieza del acto. En la sala principal, el ambiente que solía estar marcado por el ruido de teclados y teléfonos se transformó en un silencio expectante, como si todos comprendieran que algo pequeño, pero poderoso, acababa de suceder. Nadie lo comentó en voz alta, pero la primera pausa de respeto hacia el CEO en días no fue por él, sino por el chofer, que acababa de devolverle lo que había perdido. El metal del logo volvió a brillar en la billetera cerrada, y en esa superficie se reflejaban no solo las luces del edificio, sino también la incomodidad de un hombre que por primera vez no era dueño del relato de su propia historia. Pero la calma duró poco. Apenas el chofer se retiró unos pasos hacia un costado, un socio levantó la voz con un tono envenenado de sospecha. Insinuó que quizá habían faltado billetes en la billetera, que era imposible comprobar la integridad del contenido sin revisar cámaras. La frase, lanzada como una trampa, cayó en la sala con un peso inmediato, sembrando la duda en las mentes de quienes segundos antes habían quedado impresionados. El CEO, todavía en un intento torpe de recuperar control, asintió con seriedad como si aprobara la idea, aunque por dentro supiera que aquello solo prolongaba la tensión. La incomodidad se extendió entre los presentes. Algunos cruzaban los brazos, otros bajaban la vista para no comprometerse, y el eco de la acusación creció como un rumor oscuro. Nadie habló de la honestidad evidente del gesto anterior, porque la sospecha, una vez liberada, siempre se abre paso con más fuerza que la verdad inicial. El chofer, mientras tanto, permaneció inmóvil, con las manos a los costados, consciente de que su dignidad estaba en juego frente a ojos que nunca lo habían mirado de verdad. El murmullo se transformó en una presión social sofocante. «¿Y si falta dinero?», preguntó alguien desde el fondo, y la frase resonó como un juicio adelantado, sin pruebas. Varias cabezas se giraron hacia el hombre de pie en la recepción, su figura humilde bajo la luz blanca que lo exponía como si estuviera en un escenario. Los ojos inquisidores repasaban cada detalle, sus zapatos gastados, la chaqueta sencilla, el rostro sereno que no dejaba ver la mínima intención de defenderse con palabras. El silencio que siguió fue aún más cruel, porque no lo protegía, lo señalaba. En ese instante,
La dignidad del chofer parecía pender de un hilo delgado, sostenida solo por la firmeza de su postura y la calma en su respiración. A pesar de la hostilidad, no dio un paso atrás ni bajó la mirada. La escena adquirió la intensidad de un juicio público en el que todos esperaban una caída, y la incertidumbre sobre si habría una prueba a su favor o en su contra se volvió insoportable. La respuesta llegó de manera contundente cuando uno de los técnicos, siguiendo la orden de verificar, proyectó en una pantalla cercana la grabación de seguridad. En la imagen nítida se veía al chofer entrar al vestíbulo minutos antes, caminar con paso seguro y dejar la billetera sobre el mostrador de recepción, sin abrirla ni revisarla. Luego, se retiraba sin esperar a que alguien lo notara, como si se tratara de una acción rutinaria y no de una oportunidad de enriquecerse fácilmente. La recepcionista, nerviosa por la tensión acumulada, alzó la voz para confirmar. Ni siquiera la abrió. Yo lo vi. Ese testimonio cayó como un martillazo contra la sospecha sembrada, dejando al salón en un silencio incómodo que se extendió varios segundos. Los murmullos cesaron. Las miradas se cruzaron sin atreverse a sostenerse demasiado tiempo, y la imagen en pantalla quedó fija como una verdad imposible de negar. Nadie podía escapar a la evidencia, y la dignidad del chofer se levantaba frente a todos, como un muro que devolvía la sombra a quienes lo habían puesto en duda. La reacción fue inmediata y visible. Dos accionistas se adelantaron, estrechando la mano del chofer, con una solemnidad que rara vez mostraban en público. El gesto contrastaba con el mutismo helado del socio acusador, que había quedado de pie, descolocado, incapaz de explicar por qué había lanzado semejante sospecha. El CEO, rígido en su asiento, evitaba mirar tanto al chofer como a los accionistas, tragando saliva con dificultad. Había perdido el dominio de la escena y el reconocimiento social no se dirigía hacia él, sino hacia el hombre que minutos antes apenas era considerado un anónimo conductor de taxi. La tensión en el ambiente se transformó en un orden nuevo, donde las jerarquías habituales parecían invertirse. La verdad había salido a la luz, y en esa claridad, cada palabra arrogante del pasado resonaba más hueca que nunca. Los presentes comprendieron, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que acababan de presenciar una lección de humildad en vivo, imposible de borrar. El giro inesperado llegó poco después, cuando un conjunto de documentos internos salió a la luz en la misma mesa donde aún reposaban carpetas de contratos y balances. Eran papeles que demostraban maniobras dudosas, transferencias opacas y acuerdos poco transparentes, vinculados directamente al socio acusador. La filtración no parecía fruto de un accidente. Alguien había decidido que ese era el momento preciso para exponerlo. La reunión extraordinaria se convocó casi al instante, y las firmas comenzaron a aparecer sobre las hojas, una tras otra, mientras se discutían pruebas con voces tensas y miradas cargadas de reproche. En medio del torbellino, el CEO permaneció en silencio, sin mover un dedo en defensa del hombre que minutos antes había pretendido dirigir la sospecha contra el chofer. La soledad del acusado se hizo evidente, y la mesa que solía protegerlo con alianzas estratégicas ahora lo rodeaba con un vacío absoluto. Nadie alzó la voz a su favor, y en esa exposición pública quedó claro que la arrogancia también podía volverse contra quien la utilizaba como arma. El desenlace fue visible y contundente. La seguridad interna recibió la orden de escoltar al socio hacia la salida, y la imagen de su figura, caminando bajo la mirada fija de todos, se convirtió en un símbolo de caída. Los murmullos se transformaron en susurros de alivio entre empleados que observaban desde los pasillos, conscientes de que habían presenciado un ajuste inesperado. La silla vacía en la mesa larga quedó como un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando las artimañas se descubren.
Nadie la ocupó durante el resto de la jornada, y el vacío físico se volvió metáfora de un poder que se había derrumbado. El chofer, aún en la recepción, observaba de lejos sin comprender del todo las dimensiones de lo que estaba ocurriendo, pero en su silencio sereno estaba la prueba de que la dignidad resiste incluso cuando la mueven tempestades ajenas. Para los presentes, esa jornada quedaría grabada como el día en que el ruido de la soberbia se apagó frente a la evidencia simple y directa de los actos. La tarde se fue apagando, y con ella, la tensión que había dominado cada rincón del edificio. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse con faroles anaranjados, y el chofer estacionó frente a la entrada principal, tal como lo había hecho tantas veces, aunque esa noche todo parecía distinto. El motor quedó en silencio, vibrando apenas, y el volante bajo sus manos ásperas transmitía una quietud poco habitual después de un día cargado de sospechas y miradas hostiles. No esperaba más llamadas, ni agradecimientos públicos, ni gestos de reconocimiento. Simplemente aguardaba como siempre, cumpliendo su trabajo con la serenidad de quien sabe que lo esencial no necesita adornos. Al poco rato, el CEO apareció en la acera sin el séquito de asistentes ni la prisa altiva de costumbre. Caminaba con paso medido, el rostro sombrío, y por primera vez en mucho tiempo parecía no tener órdenes listas para lanzar al subir al vehículo. La diferencia era sutil, pero evidente. El silencio lo acompañaba como una sombra pesada, imposible de disimular. Cuando abrió la puerta del auto y se dejó caer en el asiento trasero, no hubo el chasquido seco de indicaciones ni el gesto cortante de siempre. El ambiente dentro del taxi se llenó de una calma inesperada, rota solo por el roce del cinturón al ajustarse y el leve suspiro que escapó de su pecho. El chofer encendió el motor sin preguntar destino, porque sabía exactamente hacia dónde debía llevarlo. No era necesario hablar. Pasaron varios segundos hasta que, apenas audible, el CEO murmuró un gracias. No hubo más palabras, pero esa única sílaba cargaba con un peso distinto, como si reconociera en secreto todo lo ocurrido. El chofer asintió sin voltear, manteniendo la vista en la avenida que se abría iluminada frente a ellos. En esa escena mínima, sin testigos, se condensaba la lección más fuerte de toda la jornada. A veces, la dignidad se muestra en silencio, y hasta el hombre más altivo debe inclinar la voz cuando la verdad lo desarma. El recuerdo del día no tardó en extenderse por los pasillos de la empresa, transmitido de boca en boca entre secretarias, asistentes y empleados que habían presenciado la escena o escuchado fragmentos de ella. Lo que más se repetía no era la caída del socio acusador ni el silencio incómodo del CEO, sino la figura del chofer entregando la billetera sin pedir nada. Un hombre así no se ve todos los días, comentó alguien en la cafetería, y la frase resonó como un eco de justicia que atravesaba los muros de cristal. La dignidad sencilla del conductor había logrado lo que ningún discurso corporativo conseguía: inspirar respeto genuino. Incluso los más jóvenes, acostumbrados a observar desde la sombra de sus escritorios, se miraban entre sí con cierta admiración, comprendiendo que la fortaleza no siempre se mide en cifras ni en trajes de marca. El rumor de esa entrega comenzó a circular por toda la red de oficinas como si se tratara de un mito moderno, un recordatorio de que la humildad puede desarmar hasta a los más poderosos. El CEO, mientras tanto, llevaba en el rostro una rigidez distinta. Caminaba por los corredores con la misma postura erguida, el mismo traje impecable, pero quienes lo observaban notaban que algo había cambiado en la forma en que sostenía la mirada. Ya no era el brillo altivo y desafiante, sino una especie de contención que evitaba prolongar el contacto visual demasiado tiempo. Su respiración, antes marcada por el ritmo seguro de quien controla cada detalle,
Mostraba leves pausas que delataban un esfuerzo por mantener equilibrio. No decía nada, pero el silencio con que atravesaba la oficina hablaba más que cualquier frase. Quienes antes temían su juicio empezaban a sentir que lo veían como un hombre, no como un símbolo inalcanzable. Y ese cambio, aunque mínimo, alteraba la dinámica del lugar. En las juntas, los socios lo escuchaban con menos reverencia automática, y en las conversaciones informales, su nombre ya no se pronunciaba con la misma mezcla de miedo y admiración, sino con una cautela distinta, como si todos esperaran ver hasta dónde llegaría después de la lección vivida. El recuerdo de la humillación lo perseguía incluso en la intimidad de su oficina. De noche, cuando las luces del edificio quedaban reducidas a unos pocos pisos encendidos, él se quedaba sentado frente al ventanal, contemplando la ciudad como si buscara respuestas entre los destellos lejanos de los autos. El reflejo de su propio rostro en el vidrio le devolvía una imagen que no reconocía del todo, un hombre que había perdido la certeza de ser intocable. A veces cerraba los ojos y escuchaba nuevamente la voz serena del chofer, esa frase sencilla que había resonado más fuerte que cualquier reproche. «Aquí está, señor». En ese eco encontraba una mezcla de vergüenza y alivio, porque por primera vez alguien lo había confrontado sin alzar la voz, sin desafiarlo, simplemente mostrándole lo que había dejado atrás. Golpeaba la mesa de vez en cuando, buscando disipar el recuerdo, pero el silencio de la oficina lo envolvía como un juicio invisible. En esas horas solitarias, comprendía que su miedo más profundo no era perder dinero, sino quedar expuesto como un hombre vulnerable frente a quienes siempre había tratado como piezas reemplazables. Mientras tanto, el chofer continuaba apareciendo a la entrada del edificio cada mañana, puntual, con el motor encendido y el mismo gesto cordial de siempre. Algunos empleados lo saludaban con más respeto que antes. Otros lo observaban con una curiosidad nueva, como si intentaran descubrir qué fuerza interior lo sostenía. Él respondía con un leve movimiento de cabeza y mantenía la vista en el tráfico, sin buscar protagonismo. En su interior, sin embargo, sentía la carga de las miradas y, aunque no lo demostraba, intuía que su vida había cambiado en algo sutil, pero irreversible. Ya no era invisible. Había pasado de ser un rostro más en la multitud a convertirse en el hombre que había puesto en evidencia, sin quererlo, las fisuras de un sistema entero. Esa notoriedad lo incomodaba, pero también lo fortalecía, porque sabía que su gesto simple había plantado una semilla de respeto en un entorno donde la arrogancia solía ser la moneda más fuerte. Los días siguientes estuvieron cargados de un murmullo persistente que recorría la empresa como un viento que no cesaba. En los ascensores, en las salas de espera, incluso en la cafetería, los empleados hablaban en voz baja sobre lo ocurrido, como si temieran que un exceso de palabras pudiera alterar el delicado equilibrio alcanzado. Algunos relataban con precisión cada gesto del chofer al entregar la billetera. Otros recordaban la cara tensa del CEO al escuchar la burla del inversor. La historia se repetía una y otra vez, ganando matices según quien la contara, pero siempre con un mismo desenlace. La dignidad había prevalecido sobre la sospecha. Los más jóvenes encontraban en ese relato una enseñanza inesperada, mientras los veteranos lo veían como un recordatorio de que la verdad siempre termina por salir a la luz, aunque tarde. La sensación compartida era clara. Algo había cambiado en el aire de la compañía, y esa transformación tenía un protagonista que jamás había buscado el centro de la escena. El CEO, atrapado en ese torbellino de rumores, intentaba mantener sus rutinas sin alteraciones visibles. Llegaba puntual, vestía con la misma perfección de siempre y proyectaba la seguridad habitual en las reuniones, pero en su interior sentía que la fachada ya no era suficiente.
Cada mirada sostenida demasiado tiempo se convertía en una amenaza, cada susurro en el pasillo en un recordatorio de su tropiezo. El control, antes absoluto, ahora se le escapaba entre los dedos como arena fina. Más de una vez se descubrió observando desde la ventana de su despacho al chofer que esperaba en la entrada, con el motor encendido y la calma de siempre, y en ese contraste hallaba un espejo incómodo. Mientras él luchaba por sostener su imagen de poder, el conductor parecía moverse con una tranquilidad que no dependía de trajes ni de títulos. Esa diferencia lo inquietaba profundamente porque intuía que, aunque nadie lo dijera, todos estaban viendo la misma comparación silenciosa. Una mañana gris, en medio del trajín habitual de correos y agendas apretadas, el CEO recibió un sobre anónimo sobre su escritorio. Al abrirlo, encontró recortes impresos de correos internos que confirmaban aún más irregularidades cometidas por el socio expulsado, como si alguien quisiera recordarle que la caída de aquel hombre no había sido un accidente aislado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante creyó que esa evidencia podía salpicarlo también a él, y la sola idea de ser arrastrado al mismo destino lo dejó inmóvil frente a la ventana. Golpeó con los nudillos el cristal, respirando con dificultad, y cerró el sobre con un movimiento brusco, ocultándolo en el cajón como quien esconde una amenaza. Sabía que el consejo directivo aguardaba más movimientos de su parte. Esperaba una postura firme que devolviera confianza. Sin embargo, él solo pensaba en lo frágil que se había vuelto su posición desde la noche en que la voz serena del chofer había entrado en altavoz en plena reunión. El sobre no era solo una advertencia, era la prueba de que la sombra de la duda seguía creciendo y podía volver a alcanzarlo. El chofer, ajeno a esas intrigas, vivía su rutina con la misma disciplina de siempre. Su esposa notaba que estaba más callado en casa, como si cargara un peso invisible, pero él solo respondía que estaba cansado por las largas jornadas. En el fondo, sabía que la experiencia lo había marcado, no por la tensión ni por las sospechas, sino por lo que había descubierto en sí mismo, que podía sostenerse erguido frente a una sala llena de ojos que lo juzgaban y salir con la frente en alto. Esa certeza lo acompañaba en cada giro del volante, en cada cliente que subía y bajaba, sin saber la historia que guardaban sus manos. Sus hijos lo miraban con la admiración ingenua de quien cree que un padre lo puede todo, y aunque él no se lo decía, sentía que ahora tenía una razón más sólida para confirmarles que la honestidad era un camino que valía la pena recorrer. En silencio, mientras avanzaba por avenidas congestionadas, pensaba que tal vez la vida le había dado un papel inesperado. Demostrar que la dignidad puede ser más fuerte que el dinero. En las semanas posteriores, los accionistas comenzaron a notar que el equilibrio de poder dentro de la compañía había cambiado de manera irreversible. La ausencia del socio expulsado se sentía en cada junta, en cada votación, y aunque el CEO trataba de ocupar ese espacio con discursos calculados, la sombra de lo ocurrido seguía presente. Los rostros de los demás lo observaban con una mezcla de respeto cauteloso y desconfianza latente, como si todos esperaran el menor desliz para recordarle que no era invulnerable. La imagen de aquel chofer sereno en recepción se había convertido en un punto de comparación silencioso, un referente incómodo que demostraba que la verdadera fuerza no siempre viene de la arrogancia ni del poder económico. Esa idea flotaba en el ambiente, difícil de borrar, y a cada intento de imponer autoridad le seguía un eco invisible que recordaba el episodio de la billetera. El CEO lo sabía, y esa conciencia lo desgastaba más que cualquier negociación difícil. El chofer, por su parte, había regresado a la normalidad aparente, pero percibía los cambios en detalles mínimos. Notaba que algunos guardias de seguridad lo saludaban con un respeto nuevo,
que los recepcionistas lo miraban con un dejo de reconocimiento y que incluso un par de secretarias lo observaban con una mezcla de gratitud y curiosidad. No buscaba protagonismo, pero no podía evitar sentirse distinto. En ocasiones, mientras esperaba en la entrada del edificio, recordaba el instante exacto en que había entregado la billetera y la expresión contenida del CEO al recibirla. Ese recuerdo lo acompañaba como una brújula silenciosa, una confirmación de que su manera de ver el mundo no estaba equivocada. No necesitaba riqueza ni títulos para demostrar su valor. Bastaba con sostenerse en lo que siempre había creído correcto. Y aunque no lo decía, sabía que, sin proponérselo, se había convertido en un ejemplo inesperado para muchos. El CEO comenzó a experimentar la fragilidad de su autoridad de formas que jamás había imaginado. En una reunión con potenciales socios internacionales, uno de ellos, sin intención de ofender, pero con un dejo de ironía, mencionó haber escuchado la historia del taxi y la billetera. La frase cayó como un peso muerto sobre la mesa, y aunque fue acompañada de una sonrisa diplomática, todos entendieron el trasfondo. El incidente ya era conocido fuera de las paredes de la compañía. El CEO tragó saliva y continuó con su presentación, esforzándose por mantener el control, pero el temblor casi imperceptible en su mano derecha al pasar las diapositivas delató la tensión. Esa vulnerabilidad expuesta ante desconocidos lo desgastó aún más, porque comprendía que el relato se había vuelto un símbolo que él no podía manipular. Había perdido la capacidad de imponer silencio absoluto, y eso lo desarmaba más que cualquier ataque directo. La autoridad ya no estaba garantizada, y cada palabra debía ser medida como si caminara sobre un terreno lleno de grietas. Mientras tanto, el chofer seguía sumando kilómetros, sin saber que su historia se había convertido en tema de conversación más allá de la empresa. En los cafés cercanos, algunos empleados la contaban a clientes o amigos, exagerando detalles, pero siempre manteniendo el núcleo. Un hombre sencillo que había actuado con dignidad frente a la tentación y la sospecha. Esa versión circulaba con fuerza. Y aunque él no era consciente del todo, empezaba a ser visto como una especie de ángel disfrazado, alguien que había revelado con un gesto mínimo la vulnerabilidad de un poderoso. En su vida diaria, esa percepción se manifestaba en sonrisas inesperadas, saludos más cálidos o pequeños gestos de cortesía que antes no existían. No buscaba reconocimiento, pero lo recibía en cada esquina. Y aunque no lo admitía en voz alta, ese respeto silencioso le daba una satisfacción profunda. En el fondo, comprendía que lo que había hecho no era extraordinario, pero sí era raro en un mundo donde muchos preferían callar o aprovecharse. El consejo directivo, presionado por la opinión de los inversores y la necesidad de recomponer la imagen corporativa, comenzó a discutir medidas de transparencia que en realidad eran un intento de lavar la mancha del incidente. Se organizaron comités, se redactaron comunicados y se promovieron campañas internas sobre valores y ética, como si la lección hubiera nacido de ellos y no de un hombre anónimo al que nadie había prestado atención. El CEO firmaba cada documento con la misma firma precisa de siempre, pero en su interior sabía que todo aquello era un parche, un esfuerzo por tapar lo que ya estaba grabado en la memoria colectiva. La ironía lo consumía en silencio. Había dedicado años a construir una imagen de perfección inquebrantable, y bastó un olvido mínimo, sumado a la honradez de otro, para desnudar su vulnerabilidad ante todos. La impostura de los comunicados contrastaba con la fuerza silenciosa de aquel gesto simple, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. El verdadero ejemplo no estaba en las oficinas, sino en la entrada, esperando con un taxi encendido. El chofer, ajeno a esos movimientos estratégicos, se mantenía en su rutina,
pero sentía que algo en su interior había cambiado para siempre. En las noches, al estacionar el auto y apagar el motor, se quedaba unos minutos en silencio, repasando mentalmente los detalles de aquel día. Recordaba la textura fría de la billetera en sus manos, el brillo metálico del logo y la decisión que había tomado de devolverla sin esperar nada. Ese recuerdo no lo llenaba de orgullo, sino de paz. Era como una confirmación íntima de que su manera de vivir tenía sentido, aunque el mundo a veces pareciera inclinarse hacia la ambición desmedida. En su casa, cuando sus hijos lo abrazaban sin motivo aparente, él entendía que la verdadera riqueza estaba allí, en la mirada limpia que le devolvían cada noche. Y aunque jamás lo expresaría en grandes palabras, sabía que había ganado algo más valioso que dinero: la certeza de que su dignidad había dejado huella, incluso en aquellos que siempre lo habían despreciado. El CEO comenzó a notar que su círculo más cercano ya no lo miraba con la misma devoción automática. Sus secretarios, antes atentos a cada gesto, ahora dudaban medio segundo antes de ejecutar una orden, como si evaluaran su legitimidad. Incluso los guardias de seguridad, acostumbrados a abrirle paso sin cuestionar, lo observaban con una neutralidad nueva, menos cargada de sumisión. Era un cambio sutil, casi imperceptible para alguien ajeno, pero para él resultaba insoportable. Cada microgesto se le clavaba como una espina, recordándole que la autoridad no se sostenía solo con dinero o títulos, sino con una credibilidad que había quedado resquebrajada. La frase que una vez repitió con desprecio, «todos son reemplazables», parecía ahora un eco irónico que lo perseguía en cada rincón de la empresa. Sentía que ese juicio podía volverse contra él en cualquier momento, y esa amenaza invisible lo mantenía en un estado de alerta constante. El poder que había disfrutado durante años se le escurría de las manos como arena, sin que pudiera detenerlo. El chofer, en contraste, vivía cada jornada con la serenidad de quien no tiene nada que ocultar. Al volante, observaba la ciudad moverse con su ritmo caótico, los semáforos cambiando, los peatones apurados, y encontraba en esa rutina un refugio. No necesitaba reconocimiento para seguir siendo quien era, pero lo percibía en los gestos de la gente: un saludo más respetuoso, un cliente que lo miraba con una sonrisa distinta, incluso algún comentario tímido sobre la historia que se había vuelto rumor popular. Él respondía con discreción, sin alardes, porque entendía que lo esencial había sido su decisión en aquel instante preciso, y lo demás era circunstancia. Cada vez que veía su reflejo en el retrovisor, encontraba un rostro cansado pero íntegro, y eso le bastaba. No buscaba gloria ni revancha, solo la tranquilidad de saber que había actuado con rectitud. Y esa calma, tan rara en un mundo acelerado y voraz, lo acompañaba como un tesoro invisible que ni el tiempo ni la riqueza podían comprar. El rumor de la historia alcanzó un punto inesperado cuando un medio digital publicó una nota breve sobre el chofer que devolvió la billetera de un alto ejecutivo. No mencionaba nombres, pero las descripciones eran lo bastante claras para que dentro de la empresa nadie dudara de quién se trataba. El CEO, al leer el artículo en la pantalla de su tablet, sintió un golpe seco en el estómago. Sabía que no podía controlar esa narrativa, que había escapado de los muros de cristal que siempre habían contenido cualquier tropiezo. El simple hecho de que la anécdota circulara públicamente lo dejaba expuesto de un modo que no soportaba. Su reacción fue inmediata. Convocó a su equipo de comunicación, pidió comunicados, intentó desviar la atención hacia logros recientes de la compañía, pero nada de eso lograba borrar la nota que ya estaba en miles de pantallas. Por primera vez entendía que no se trataba de una amenaza económica ni de un enemigo corporativo, sino de algo más implacable: la percepción colectiva
imposible de manipular con contratos o cheques. Y esa verdad lo desarmaba más que cualquier auditoría. El chofer se enteró del artículo por casualidad, cuando un pasajero lo mencionó en tono curioso mientras se acomodaba en el asiento trasero. Dicen que fue en esta ciudad que alguien devolvió la billetera de un millonario sin tocar nada, comentó el cliente, sin sospechar que hablaba con el protagonista. El conductor sonrió apenas, mirando al frente, y respondió con una frase breve: «Hay gente que hace lo correcto». No añadió nada más. En su interior sentía una mezcla extraña de orgullo silencioso y cierta incomodidad por la exposición. Nunca había buscado notoriedad, y le inquietaba que su historia circulara en lugares donde él no tenía voz. Sin embargo, al llegar a casa esa noche y ver a sus hijos dormir tranquilos, comprendió que lo importante no era lo que decían los artículos, sino lo que ellos aprenderían de sus actos. El reflejo de la lámpara sobre el parabrisas apagado le recordó el brillo metálico de aquel logo exclusivo, y pensó que tal vez ese destello había marcado un antes y un después en su vida sin que él lo planeara. La incomodidad del CEO se intensificó cuando, en una cena con directivos de otra firma, uno de ellos bromeó con tono ligero: «Esperemos que hoy nadie olvide la billetera». Aunque la frase fue seguida de risas diplomáticas, él sintió que las miradas se clavaban sobre su rostro como alfileres. Forzó una sonrisa, levantó la copa y fingió no darle importancia, pero por dentro hervía de rabia. Esa escena le confirmó lo que más temía. El episodio ya formaba parte de su reputación, una mancha imposible de borrar. No importaban los balances positivos ni los contratos firmados. La anécdota se había convertido en un símbolo, y cada vez que alguien la evocaba, su autoridad quedaba un poco más debilitada. Esa noche regresó a su oficina más tarde de lo habitual, caminando entre pasillos vacíos, con la sensación de que las paredes mismas murmuraban su derrota. Se dejó caer en la silla de cuero. Cerró los ojos y recordó el tono sereno del chofer, una voz que se le había vuelto insoportable de tan persistente en su memoria. El chofer, por su parte, seguía sin alterar su modo de vida. No leía noticias sobre sí mismo, no comentaba nada con sus compañeros de trabajo y evitaba prolongar cualquier conversación que rozara el tema. Sin embargo, en su entorno más cercano empezaban a notarlo distinto. Sus hijos lo miraban con una mezcla de curiosidad y admiración, y su esposa le decía, casi en susurros, que se veía más seguro de sí mismo. Él respondía con gestos mínimos, sin entrar en explicaciones, porque no buscaba reconocimiento ni quería alimentar rumores. Lo que le importaba era conservar la paz en su hogar y mantener la serenidad en su interior. Cada vez que pensaba en aquel día, lo que volvía a su mente no era la tensión ni la sospecha, sino el instante en que había decidido hacer lo correcto sin dudar. Esa decisión, tan simple y tan rara al mismo tiempo, le daba un sentido nuevo a sus jornadas. Conducía con la misma paciencia, soportaba el tráfico con la misma calma, pero en su pecho latía una certeza firme. La dignidad, aunque silenciosa, siempre deja huella. Con el paso de los meses, la empresa intentó proyectar una imagen renovada, llena de discursos sobre integridad y valores, pero el eco de la historia seguía latiendo en cada rincón. Los empleados ya no miraban al CEO con el temor reverencial de antes, y aunque seguían obedeciendo sus instrucciones, lo hacían con una distancia que resultaba evidente. Él lo percibía en cada saludo breve, en cada reunión donde las sonrisas eran educadas pero frías, en cada silencio que se prolongaba cuando esperaba una risa de complicidad. La autoridad que había sostenido con puño de hierro parecía ahora un traje demasiado grande para su figura. Intentaba reforzar su presencia con trajes aún más impecables, relojes aún más costosos, pero cada detalle era leído como un esfuerzo desesperado por recuperar lo perdido. En privado,
El CEO empezaba a comprender que su verdadera batalla ya no estaba en los negocios, sino en el terreno invisible de la percepción. Y esa era una guerra que no sabía cómo ganar. El chofer, en contraste, experimentaba un reconocimiento discreto que no buscaba, pero que lo alcanzaba en momentos inesperados. Una tarde, mientras esperaba a su pasajero habitual, una empleada joven se le acercó con timidez y le dijo: «Gracias por lo que hizo. Nos dio esperanza». Él se sorprendió, no supo qué responder y apenas inclinó la cabeza con una sonrisa breve. Esa frase sencilla lo acompañó durante toda la jornada, repitiéndose en su mente como una melodía suave. No había querido ser ejemplo de nada, pero entendía que su acto había generado un impacto real en la vida de personas que nunca se lo dirían en voz alta. Esa idea lo llenaba de una satisfacción silenciosa, más fuerte que cualquier aplauso público. Mientras conducía entre avenidas iluminadas por el atardecer, pensó que tal vez la vida tenía maneras discretas de reconocer lo correcto, no con fama ni con dinero, sino con la mirada limpia de quienes habían aprendido algo al observarlo. El CEO comenzó a mostrar signos de agotamiento que no podía disimular. Sus noches se volvieron más largas, cargadas de insomnio, repasando una y otra vez aquel instante en que el teléfono sonó en altavoz y la voz del chofer se coló en la sala. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las risas contenidas de los inversores, la frase venenosa del socio y el silencio que lo dejó expuesto. El cansancio se reflejaba en su piel, en las ojeras que ni el maquillaje discreto lograba cubrir, en la tensión de sus hombros que parecía permanente. En reuniones estratégicas su voz sonaba firme, pero quienes lo conocían notaban la diferencia. Había un temblor escondido, una inseguridad que antes no existía. La caída del socio acusador no lo había fortalecido. Al contrario, había dejado al descubierto lo frágil que podía ser incluso él. Esa fragilidad lo consumía en silencio, y cada jornada era una lucha por sostener una imagen que sabía quebrada. El chofer, mientras tanto, vivía cada día con un equilibrio nuevo. Había aprendido a valorar el peso de la calma, a entender que su fuerza no dependía de cómo lo miraran otros, sino de la coherencia con la que se conducía. En su taxi, escuchaba historias de pasajeros de todo tipo, ejecutivos apurados, ancianos que hablaban de recuerdos, jóvenes con auriculares y sueños grandes. Cada palabra, cada mirada le recordaba que la vida estaba hecha de instantes simples y que lo esencial era sostenerse fiel a lo correcto incluso cuando nadie lo aplaudía. A veces, al detenerse en un semáforo, repasaba mentalmente la escena de la billetera y se preguntaba por qué había generado tanto revuelo, algo que para él había sido natural. La respuesta la encontraba en la mirada de sus hijos cuando lo esperaban en la puerta de casa. Para ellos, él era un ejemplo vivo. Esa certeza lo fortalecía más que cualquier reconocimiento público, y en su interior sentía que el verdadero triunfo era ese: mantener la dignidad intacta en un mundo que tantas veces buscaba doblegarla. En la oficina central, algunos directivos empezaron a notar que el CEO ya no respondía con la misma rapidez a las provocaciones. Antes, bastaba una insinuación para que golpeara la mesa o levantara la voz. Ahora, en cambio, parecía medir cada reacción, como si temiera que cualquier arrebato se convirtiera en otra grieta pública. Esa contención no lo hacía ver más fuerte, sino más vulnerable, porque todos sabían que no provenía de serenidad, sino de miedo. El rumor de que había perdido el control interno se extendía entre pasillos, alimentado por miradas cómplices y frases cortas en las pausas del café. Su figura, que durante años había dominado con la arrogancia de la certeza, se convertía poco a poco en un hombre común, expuesto a los mismos juicios que él solía dictar sobre otros. Y en ese proceso, lo que más lo atormentaba
Era la certeza de que la caída no había sido producto de un gran error financiero, sino de un gesto mínimo, casi invisible, que había revelado la fragilidad de su imperio. El chofer, ajeno a esas tensiones, disfrutaba de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Una tarde lluviosa, estacionado frente a la escuela de sus hijos, observó cómo corrían hacia él con mochilas pesadas y sonrisas amplias, y sintió un orgullo profundo que no necesitaba palabras. Su esposa le había dicho la noche anterior que notaba en él una serenidad distinta, como si algo lo hubiera liberado de un peso que llevaba años cargando sin saberlo. Él lo pensó en silencio y comprendió que la dignidad, una vez probada en circunstancias extremas, se volvía un refugio permanente. Esa certeza lo acompañaba incluso en los días grises, cuando el tráfico lo agotaba o cuando los pasajeros descargaban su frustración en quejas interminables. Nada de eso lograba sacudirlo de verdad, porque dentro de sí llevaba la seguridad de haber actuado correctamente cuando más importaba. Y en ese recuerdo encontraba la fuerza para seguir adelante con la frente alta y el corazón en calma. El CEO, incapaz de escapar a la presión invisible de las miradas, comenzó a aislarse cada vez más en su despacho. Evitaba caminar por los pasillos concurridos, limitaba los encuentros informales y prefería comunicarse a través de correos o intermediarios. Sus colaboradores más cercanos lo notaban irritable, con respuestas cortas y gestos secos, como si cualquier pregunta fuera una amenaza. Esa reclusión, lejos de protegerlo, aumentaba los rumores. Algunos decían que estaba enfermo, otros que planeaba retirarse, y los más atrevidos aseguraban que el directorio ya buscaba reemplazo. El silencio en torno a su figura crecía como un muro, y lo que antes era respeto ahora se confundía con indiferencia. La ironía era dolorosa. Aquel que había proclamado que todos eran reemplazables empezaba a experimentar en carne propia la sombra de ser desplazado. El eco de esa frase lo perseguía en las noches, cuando intentaba conciliar el sueño y la memoria lo traía de vuelta al sonido seco del altavoz, revelando su descuido. El chofer, mientras tanto, encontraba nuevas formas de valorar su trabajo. Una tarde, llevó a un anciano al hospital y esperó pacientemente más de una hora hasta que el hombre salió con un sobre de estudios en la mano. Al recibir el pago, el pasajero le dijo con voz temblorosa: «No todos esperarían. Gracias por quedarse». Ese reconocimiento sencillo lo conmovió más que cualquier cantidad de dinero. Mientras conducía de regreso, pensó en cómo la vida le regalaba pequeñas oportunidades para reafirmar quién era. No necesitaba escenarios ni testigos, porque la honestidad se probaba en esos momentos discretos, lejos de las cámaras y las salas de juntas. Al llegar a casa, sus hijos le contaron entre risas lo que habían hecho en la escuela, y él los escuchó con atención plena, como si cada palabra fuera un tesoro. En ese instante entendió que su mayor victoria no había sido devolver una billetera costosa, sino mantener intacta la confianza de quienes lo miraban con amor verdadero. El directorio, consciente de la fragilidad creciente del CEO, empezó a tomar decisiones sin consultarlo tanto como antes. Reuniones clave se organizaban con su presencia reducida a un formalismo, y los informes circulaban con menos explicaciones, como si su opinión ya no definiera el rumbo final. Él lo percibía en cada documento que llegaba tarde, en cada reunión donde las voces se imponían sobre la suya sin pedir permiso. Esa erosión de poder lo consumía en silencio, y en su interior ardía la rabia de quien alguna vez lo controló todo. Miraba la silla vacía del socio expulsado y comprendía que, en cierto modo, ya lo habían colocado en el mismo camino. Un hombre señalado, debilitado, a punto de ser sustituido. Esa sospecha lo mantenía despierto por las noches, y aunque intentaba reforzar su imagen con nuevas estrategias, sabía que la grieta era demasiado visible para ocultarla.
El recuerdo del chofer, erguido y sereno bajo las luces de recepción, volvía una y otra vez como un espejo insoportable que le recordaba lo que había perdido. El chofer, por otro lado, continuaba recibiendo gestos de gratitud inesperados. Una mañana, al detenerse en un semáforo, un transeúnte lo reconoció y levantó la mano en señal de saludo, aunque él no recordaba haberlo visto antes. Ese instante lo sorprendió, pero respondió con una inclinación discreta de cabeza. No entendía del todo por qué su gesto había tenido tanta repercusión, pero comenzaba a aceptar que, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de rectitud para muchos. Esa idea no lo envanecía, al contrario, lo llenaba de una responsabilidad silenciosa. En su interior se decía que debía seguir siendo el mismo, sin dejar que los rumores ni las miradas lo transformaran en alguien distinto. Conducía con más calma que nunca, dejando que la ciudad pasara frente a él como un río interminable de luces y ruidos. Y cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que la vida le había regalado una lección inesperada. A veces, lo más grande se revela en los actos más pequeños. El desgaste del CEO alcanzó un punto crítico cuando, en una junta con inversionistas clave, uno de ellos le preguntó con tono neutro pero punzante si podía garantizar la estabilidad de la empresa después de tantos incidentes recientes. La pregunta, aunque disfrazada de formalidad, era un desafío directo a su autoridad. Sintió un calor subirle al rostro, un sudor frío recorrerle la espalda, y por un instante pensó en responder con la agresividad de siempre. Pero la mirada expectante de todos lo contuvo. Sabía que un exabrupto lo hundiría aún más. Optó por una respuesta breve, medida, que sonó débil incluso para sus propios oídos. El silencio posterior fue devastador. Nadie lo respaldó. Nadie reforzó sus palabras. Entendió entonces que estaba solo, que su figura ya no generaba la obediencia automática que durante años había disfrutado. Esa soledad lo acompañó de regreso a su despacho, donde cerró la puerta con violencia y se dejó caer en el sillón, sintiendo que la caída era ya inevitable. El chofer, en un plano completamente distinto, continuaba hallando sentido en los detalles simples de su vida. Una tarde llevó a una madre con su hijo pequeño y durante el trayecto escuchó cómo el niño reía mientras señalaba las luces de la ciudad. Esa risa lo envolvió de tal manera que al detenerse frente a su destino, no aceptó el pago completo que la mujer intentó darle. «Está bien así», le dijo con una calma que desarmó a la pasajera. Ella lo miró agradecida, con los ojos brillantes, y se marchó tomada de la mano del niño. El chofer permaneció unos segundos mirando por el espejo retrovisor, con el eco de aquella risa aún en el aire. Comprendió que no necesitaba reconocimiento público para sentir plenitud. Bastaba con esos instantes sencillos donde la bondad encontraba su camino sin aspavientos. En ese contraste radicaba la diferencia con el mundo que rodeaba al CEO. Mientras uno luchaba por sostener una imagen quebrada, el otro encontraba fuerza en lo cotidiano. El CEO comenzó a sentir que cada reunión era una trampa invisible. Las sonrisas de sus colegas parecían máscaras. Las preguntas simples sonaban como juicios disfrazados, y hasta los silencios tenían filo. Lo que antes era un escenario donde se movía con absoluta confianza, ahora se había convertido en un campo minado. En su interior, la rabia hervía, pero sabía que no podía mostrarla. La sombra de la billetera olvidada seguía siendo un fantasma del que no lograba desprenderse. Cada referencia indirecta, cada broma velada, lo devolvía a ese instante de vulnerabilidad que había intentado enterrar. En los pasillos, escuchaba el eco de su propia frase repetida con ironía por algunos empleados: «Todos son reemplazables». Esa ironía lo golpeaba más fuerte que cualquier reproche abierto, porque revelaba lo que más temía, que efectivamente podían prescindir de él.
y esa certeza lo consumía como un veneno lento, día tras día. El chofer, en cambio, vivía una paz que contrastaba con esa tormenta. Una noche, al estacionar frente a su casa, se quedó en silencio mirando la calle vacía, iluminada apenas por un farol titilante. Sus hijos dormían. Su esposa lo esperaba con la mesa servida y él sintió un agradecimiento profundo por lo que tenía. No necesitaba más. Recordó de nuevo el instante en que sostuvo la billetera en sus manos, el brillo metálico que parecía un desafío, y cómo había decidido devolverla sin dudar. Esa decisión seguía dándole serenidad, como si hubiera sellado un pacto consigo mismo, nunca traicionar lo que consideraba correcto, aunque nadie lo mirara. Cerró los ojos unos segundos y respiró hondo, dejando que el silencio de la noche lo envolviera. En ese momento, comprendió que su fuerza no provenía de lo que otros dijeran de él, sino de su propia conciencia tranquila. Y esa certeza lo mantenía firme, como un faro discreto en medio de la oscuridad. El deterioro de la imagen del CEO se hizo evidente cuando, durante una conferencia anual de la compañía, los aplausos que solían recibirse como un estruendo se redujeron a un sonido tibio, breve, casi protocolar. Él sonrió con la misma rigidez de siempre, pero en su interior sintió el vacío helado de quien ya no inspira. La sala estaba llena, las luces eran intensas, las pantallas proyectaban su rostro en grande, y aún así se sintió diminuto. Cada palabra de su discurso sonaba correcta, pero carente de fuerza. Hablaba de innovación, de crecimiento, de liderazgo, pero nadie lo creía del todo. Miraba los rostros de la audiencia y encontraba atención educada, no entusiasmo genuino. Esa diferencia lo devastaba, porque comprendía que había perdido lo que nunca pensó que se podía perder: el respeto silencioso que sostiene el poder real. Bajó del escenario con pasos firmes, pero en el fondo se sentía tambalear, consciente de que la caída ya no era un rumor, sino una certeza. El chofer, en paralelo, vivía momentos que lo llenaban de un orgullo sereno. Una tarde, al detenerse en una estación de servicio, un joven trabajador lo reconoció y le dijo: «Usted me enseñó que todavía hay gente honesta». El comentario lo sorprendió. Lo tomó sin palabras por un instante, pero luego respondió con una sonrisa sencilla y un «gracias» apenas audible. Ese reconocimiento tan espontáneo lo conmovió más de lo que hubiera imaginado. Pensó en cómo un gesto tan simple como devolver una billetera podía convertirse en un ejemplo para alguien que ni siquiera lo conocía. Mientras continuaba su ruta, reflexionó en silencio. La vida le había mostrado que las acciones pequeñas podían tener un eco inmenso, mucho mayor que cualquier discurso, y aunque prefería mantenerse al margen de la atención pública, aceptaba que esa historia ya no le pertenecía del todo. Lo importante era seguir viviendo con la misma coherencia que lo había guiado aquel día, sin dejarse desviar por nada ni por nadie. El CEO, cada vez más atrapado en su propio aislamiento, empezó a cuestionar si todo lo que había construido tenía realmente algún valor. Su fortuna, sus trajes, sus relojes de colección. Nada de eso lo protegía del recuerdo constante de aquel instante en que un simple chofer lo había expuesto sin querer. En las noches caminaba solo por su departamento lujoso, mirando los cuadros caros en las paredes, los muebles diseñados a medida, y sentía un vacío insoportable. El eco de sus propios pasos le recordaba lo que había perdido, el control absoluto de la percepción, esa muralla invisible que lo hacía parecer invencible. Ahora sabía que ya no lo era. Intentaba convencer a su reflejo en el espejo de que todavía mandaba, pero en el fondo comprendía que la verdadera caída no se medía en balances, sino en la falta de respeto de quienes lo rodeaban. Esa conciencia lo corroía lentamente,
como un veneno que no podía expulsar. El chofer, en contraste, encontraba cada vez más serenidad en lo cotidiano. Una mañana, mientras esperaba a un pasajero, compró un café en un puesto callejero y se detuvo a observar cómo la ciudad despertaba. Los vendedores abrían sus puestos, los niños corrían con mochilas. El sol iluminaba los edificios con un resplandor cálido. Bebió el café con calma, sintiendo el sabor sencillo pero reconfortante, y pensó que la vida estaba hecha de esos pequeños instantes. No necesitaba grandes logros ni aplausos. Le bastaba con saber que había actuado con dignidad cuando tuvo la oportunidad. Esa certeza le daba una fuerza silenciosa que lo acompañaba en cada jornada, incluso en los momentos más pesados del tráfico o en los días de cansancio extremo. Miró su reflejo en el parabrisas y sonrió apenas, comprendiendo que la verdadera riqueza no se guardaba en billeteras de cuero fino, sino en la paz de conciencia que ningún olvido podía arrebatar. En el círculo empresarial, el CEO ya era visto con una mezcla de lástima y desconfianza. Algunos lo consideraban un líder acabado, otros lo mantenían en su puesto solo por conveniencia hasta que se concretara un reemplazo más sólido. Esa percepción lo asfixiaba. Cada vez que entraba a una sala de reuniones, sentía que los ojos lo desnudaban, recordándole que su poder estaba sostenido apenas por formalidades. El recuerdo del socio expulsado lo perseguía como un espejo de lo que podía sucederle en cualquier momento. Y lo que más lo atormentaba era saber que no había sido derrotado por un rival corporativo, sino por un hecho tan mínimo como olvidar una billetera. Esa humillación, amplificada por las risas contenidas, se había convertido en el símbolo de su vulnerabilidad. Intentaba tapar el vacío con nuevos proyectos y cifras, pero ya nadie veía en él al hombre inquebrantable que alguna vez había sido. El chofer, por otro lado, continuaba su vida con discreción, pero no podía negar que algo en su entorno había cambiado para siempre. Los vecinos lo miraban con respeto renovado. Los compañeros taxistas lo mencionaban como ejemplo de integridad, y hasta en su familia se percibía una confianza distinta cuando hablaban de él. No era fama lo que había ganado, sino algo más profundo, reconocimiento, y aunque prefería mantenerse humilde, sentía que esa mirada distinta de los demás lo comprometía a seguir fiel a sus principios. Una noche, mientras guardaba el auto en el garaje, se detuvo un instante a observar el volante, recordando cómo todo había comenzado con un simple destello metálico en el asiento trasero. Acarició el cuero gastado con una mano y sonrió, convencido de que la vida le había mostrado un camino claro. La dignidad, aunque silenciosa, podía iluminar incluso los rincones más oscuros del poder. El CEO comenzó a sentirse como un extraño dentro de su propio imperio. Caminaba por los pasillos de cristal con pasos firmes, pero cada reflejo le devolvía una imagen que no reconocía, la de un hombre debilitado, sostenido más por la inercia del cargo que por la fuerza de su liderazgo. Los comentarios ya no eran disimulados. Alcanzaba a escuchar frases cortas, apenas murmuradas, que hablaban de cambio y renovación. Su corazón latía con fuerza cada vez que esas palabras llegaban a sus oídos, porque intuía que el final estaba más cerca de lo que quería admitir. El recuerdo de la billetera olvidada se había transformado en un símbolo imposible de erradicar, un recordatorio constante de que la soberbia tiene un precio. Intentaba convencerse de que todavía tenía tiempo para revertirlo, pero la evidencia estaba en cada gesto de indiferencia, en cada mirada que pasaba por encima de él, como si ya no importara. Y ese desprecio silencioso lo corroía más que cualquier derrota explícita. El chofer, en contraste, experimentaba una paz interior que lo sorprendía incluso a él mismo. No había cambiado de auto, ni de casa, ni de costumbres, pero su manera de mirar el mundo era distinta.
En cada pasajero encontraba una oportunidad de practicar la paciencia, de escuchar sin juzgar, de ofrecer un servicio digno. Esa actitud lo hacía sentirse más fuerte que nunca, porque comprendía que la verdadera estabilidad no provenía del dinero, sino de la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Una tarde, mientras conducía bajo el sol dorado del atardecer, pensó en lo irónico que resultaba todo. El hombre poderoso que lo había mirado por encima del hombro luchaba ahora con sus propios fantasmas, mientras él, un taxista común, encontraba serenidad en los actos más simples. Esa reflexión lo llenó de gratitud, y con una sonrisa tranquila aceleró suavemente, convencido de que había aprendido la lección más valiosa sin necesidad de perder nada. El tío, en sus últimos intentos por recuperar autoridad, decidió convocar a una reunión extraordinaria para reafirmar su liderazgo. Preparó discursos, gráficos, proyecciones financieras, todo con la intención de mostrar solidez. Pero cuando entró en la sala, el ambiente lo recibió con un silencio que no era de respeto, sino de distancia. Exposiciones pulidas, frases bien ensayadas, nada logró borrar la sensación de que su voz ya no tenía el peso de antes. Algunos accionistas apenas tomaban notas, otros revisaban sus teléfonos, y unos pocos lo observaban con una frialdad que le recordaba al juicio silencioso de aquella noche del altavoz. Cuando terminó, el aplauso fue breve, mecánico, y el vacío que sintió en el pecho lo dejó sin aire. Salió de la sala con paso firme, pero por dentro llevaba la certeza de que la batalla estaba perdida. No lo habían destituido todavía, pero ya no gobernaba. Lo toleraban, y esa era una condena más cruel que cualquier despido. El chofer, en ese mismo día, vivía una escena mucho más sencilla y significativa. Había llevado a una pasajera mayor a visitar a su nieta recién nacida en un hospital, y mientras esperaba en la entrada, pensó en lo distinto que se habían vuelto sus días desde aquel olvido en el asiento trasero. Cuando la mujer regresó al taxi, con los ojos brillantes por la emoción, le agradeció con una frase corta: «Usted me esperó como si fuera de la familia». Él respondió con una sonrisa y un «claro que sí», sintiendo un calor sincero en el pecho. Esa pequeña interacción lo conmovió más que cualquier comentario sobre su historia con el ejecutivo. Entendió, una vez más, que la vida estaba hecha de momentos así, donde el respeto y la bondad se manifestaban sin necesidad de testigos ni cámaras. Y en esa confirmación halló una paz que nada ni nadie podía quitarle. Esa misma noche, el CEO descendió por la escalinata principal del edificio con paso lento, cargando la sombra de lo que alguna vez había sido y de lo que ya no podía recuperar. Afuera lo esperaba el taxi, estacionado bajo la luz tenue de un farol. No había fotógrafos ni socios, solo el silencio de la calle y el motor encendido que parecía latir con calma. Al abrir la puerta y sentarse en el asiento trasero, sintió un contraste brutal. Aquel espacio reducido lo envolvía en una serenidad que no encontraba en su propia oficina. No hubo órdenes, no hubo frases altivas, solo el roce del cinturón al ajustarse y la respiración contenida de un hombre que había perdido el dominio de su propio relato. El chofer lo miró un instante por el retrovisor, sin necesidad de palabras, y en esa mirada se reflejaba una verdad incómoda. El poder se había invertido sin que nadie lo planeara. El silencio llenó el trayecto, y el CEO, atrapado en sus pensamientos, comprendió que ya nada volvería a ser igual. El chofer condujo con suavidad, sin prisa, mientras la ciudad se desplegaba ante ellos con luces que titilaban como señales de un tiempo nuevo. En el interior del taxi, el ambiente estaba cargado de una calma inesperada, como si la jornada llegara a un cierre natural. Entonces, con un hilo de voz apenas audible, el CEO murmuró un «gracias», que rompió la costumbre de años de órdenes secas y miradas frías.
El chofer asintió con discreción, manteniendo los ojos en la carretera, y ese gesto simple selló el momento. No hacía falta nada más, ni disculpas públicas, ni reconocimientos formales. En esa palabra mínima estaba contenida la lección de humildad que tantos habían esperado ver, y en el silencio posterior se respiraba una paz que contrastaba con todo el ruido vivido en los últimos meses. Era el final de un ciclo marcado por soberbia y sospechas, y el inicio de un orden distinto, más humano, donde la dignidad sencilla brillaba más que cualquier lujo. Al llegar al destino, el taxi se detuvo suavemente frente al edificio iluminado, pero esta vez el CEO no bajó de inmediato. Permaneció unos segundos con la mano sobre la manija, respirando hondo, como si reuniera fuerzas para enfrentar de nuevo el mundo exterior. El chofer apagó el motor y esperó en silencio, sin apurarlo, comprendiendo que había instantes que no necesitaban prisa. Finalmente, el CEO abrió la puerta y descendió despacio, con un gesto contenido que no llevaba rastro de la arrogancia habitual. Antes de alejarse, giró apenas la cabeza y volvió a repetir, en un susurro casi tímido, un segundo, «Gracias». El chofer lo observó alejarse bajo la luz fría del vestíbulo y luego encendió el motor con calma. La ciudad seguía su ritmo, indiferente, pero en ese momento ambos sabían que algo había cambiado de manera definitiva. El poder ya no estaba en las apariencias, sino en la verdad que había quedado expuesta, y en la dignidad que, silenciosa, había demostrado ser más fuerte que cualquier fortuna.